diferencia de 3,5, que es un punto estimado que no es inferior, digamos, que es aceptablemente inferior, pero con un intervalo de confianza que va de menos 3,5 a 10,5. Este intervalo de confianza, este extremo, supera ampliamente el límite de inferioridad establecido por los investigadores, con lo cual no se logra demostrar la no inferioridad de la intervención, si bien no hay diferencia significativa en la mortalidad, ¿sí? Así, en los escenarios que nosotros habíamos planteado, nos encontramos en este caso. Vemos el 3,5 de punto estimado, pero un intervalo de confianza que pasa por el 0, menos 3,5, pero más de 10,5, superando el límite de no inferioridad, siendo no aceptablemente inferior y no superior. En cuanto a eventos secundarios, no hubo diferencias estadísticamente significativas en relación a la supervivencia, siendo ligeramente superior en el grupo de discontinuación. Tampoco hubo diferencias en tiempo al primer evento cardiovascular, y de hecho hubo muy pocos eventos. Y en cuanto a los demás resultados, sí hubo una diferencia significativa en calidad de vida, que se puede evidenciar acá en el gráfico. Cabe destacar que de las 4 variables analizadas en el cuestionario de calidad de vida, donde se ve el bienestar, los síntomas psíquicos, físicos, en el que se vio la diferencia en la sensación de apoyo y soporte del paciente. También hubo una diferencia en la medicación, fue ligeramente inferior en el grupo de no estatina. Esto es medicación no estatina. Bueno, a modo de discusión y conclusión, podemos decir que los investigadores que intentaron ver si había una no inferioridad en su intervención no la pudieron establecer, es decir, que en el grupo de pacientes con enfermedad avanzada a los cuales se les suspende la terapia con estatina, es decir, la intervención, no se logra demostrar la no inferioridad de la misma. Si bien no hay diferencia significativa en la proporción de muertes, y el punto estimado sí era no inferior, aunque con un intervalo de confianza amplio, con lo cual podría haber, digamos, algún bajo poder estadístico para poder identificar. Como fortaleza, podemos decir que es un estudio pragmático, es un trabajo, digamos, que responde a una pregunta de la práctica clínica habitual, está en un entorno del paciente, que es el entorno habitual al que generalmente los vemos, con su intervención médica, con su familia. Es una población poco representada la que se trabaja, es digamos, una población de adultos mayores con una enfermedad avanzada. Es relevante por este mismo motivo y creemos que es un estudio pivotal que da paso y da hincapié a pensar más en la desprescripción de medicamentos, más en este tipo de pacientes, y pensar más allá también de otros tipos de terapéuticas preventivas que utilizamos, como pueden ser antihipertensivos o hipoglicemiantes. A modo de debilidad son más que nada del tipo de diseño y metodología. Hay una alta tasa de rechazo a incluirse, casi un 40% que podría estar en este estudio no está incluida, y esto podría mejorarse con algún otro tipo de diseño de trabajo. Hay contaminación de los grupos, no lo mencionamos, pero alrededor de un 30% de los pacientes que estaban en el grupo de continuación había en algún momento discontinuado la terapéutica con estatinas, y al revés, en el grupo de discontinuación, alrededor de un 10% en algún momento la había retomado o nunca la había suspendido. También hay subjetividad en resultados secundarios, ya que la mayoría proviene de cuestionarios completados, y hay cointervención por el hecho de ser no cegado, y creemos que el beneficio que esperaban los investigadores, ellos esperaban algo más, y creemos que fue un beneficio leve o escaso por ser en relación a calidad de vida y solo en la sensación de soporte. No sé si quiero dar tiempo a hacer alguna pregunta, si quiere algún comentario para ir a la discusión. Hola, ¿cómo están? Yo quisiera ver que me ayuden a pensar, tal vez, ¿cuál es el racional para hacer a los 60 días el corte para ver la mortalidad? ¿Por qué a los 60 días? ¿Por qué no después que hubiese habido más eventos
y hubiesen tenido más poder. No me queda claro cuál puede ser ese rational. No sé qué piensan. Que el evento primario se modificó, no, por eso, cuál era el inicio, cuál era el después, ¿no? ¿Por qué fue 60 y no 120? Ahí podemos mencionar, este estudio, inicialmente el objetivo primario era evaluar la supervivencia. Ellos estimaban que esta población iba a vivir alrededor de 13 semanas. Con eso estimaban una tasa muestral de 1.200 pacientes. Finalmente la tasa de supervivencia fue mucho mayor, alrededor de 9 meses, con lo cual la tasa que requerían de muestra era de 30.000 pacientes, y ahí es que cambiaron a mortalidad 60 días. Esto hace que, bueno, requiera mucho menos proporción de pacientes, con 380, 360 estaría bien como muestra, pero sí, entiendo la pregunta, y teniendo en cuenta, digamos, las estatinas funcionan con los años, podría haber sido un punto estimado que se tomara como evento principal más adelante, si bien estos pacientes no tenían tanto pronóstico y podrían, digamos, fallecer también por la causa de su diagnóstico principal. Sí, Diego, yo no sé bien, digamos, el valor de corte, por qué 60, si es la pregunta específica, y como decía recién el doctor Martini, uno sabe que, bueno, independientemente de los efectos agudos que pueda tener las estatinas, uno espera beneficios en el mediano o largo plazo, y en la suspensión probablemente también. Si es que inclusive el efecto no dura años, ¿no? Que me parece que es un aspecto central que puede hacer que los dos grupos inclusive no fueran, digamos, que no se hayan separado tanto, que después de inclusive un porcentaje no menor de personas que fueron incluidas en el estudio, que recibieron estatinas por más de 5 años, el efecto de legado mismo de la estatina hace que pensar que probablemente el beneficio te pueda durar más en pacientes como este tipo, que digamos, la mayoría eran en prevención primaria, y que las causas por las cuales, digamos, los pacientes no se alejaron mucho en las curvas de sobrevida fueron precisamente porque el efecto todavía persistía, ¿no? A ver qué es. Hola Diego, Augusto Ferrari está acá. Bueno, ¿Qué tal? en realidad los 60 días y el cambio del endpoint es una recomendación de los bioestadísticos, digamos, cuando hacen el primer análisis interino, hacen, supongo, cuentas, no especifican exactamente en el full protocol de dónde salen esas estimaciones, que de hecho finalmente cuando uno ve el trabajo terminado tampoco es que terminó de salvar el problema de la diferencia de supervivencia, la supervivencia más extendida, pero sale esos 60 días de recomendación del análisis interino. Ellos quieren salvar, entiendo, Augusto, ellos quieren salvar el análisis de tiempo al evento por un outcome fijo. Sí. Pero si yo soy el que está haciendo el estudio y quiero demostrar eso, y te pones el límite de que querés demostrar que sea no inferior a un cierto punto de corte, obviamente a la medida que vos aumentás el N se achica el intervalo de confianza, entonces es más posible que eso caiga en un estrato donde sí entre dentro de que es no inferior. Entonces, no termino de entender por qué no dejan que haya más eventos. O sea, entiendo que si los pacientes están tan graves y vos dejás que haya muchos eventos, todos mueren y hay igual cantidad en ambos grupos, ¿no? Pero si justamente el cambio lo hacen porque la supervivencia es más de la estimada, lo que no entiendo es por qué lo setean tan cerca del comienzo. Esa es la que no termino de calarla, se me está piantando algo, evidentemente. Sí, evidentemente no lo reportan y la decisión se basó un poco mirando los datos, así que en ese sentido creo que no tenemos una respuesta definitiva. Y lo otro que también mencionaba Javier es esto de, bueno, la inquietud del periodo de gracia que uno puede ver con algunas medicaciones, por ejemplo las estatinas, donde tal vez el efecto de la estatina perdura más allá de la suspensión, ¿no?
Uno lo ve con estatinas, algunos fármacos psicotrópicos como los antipsicóticos o antidepresivos, los antidiabéticos. Sí, lo que uno tiene miedo es de terminar comparando la misma intervención, ¿no?, entre la contaminación que hubo y la superposición de los periodos de gracia. Pero le voy a hacer un comentario de alguno que, bueno, que no leyeron, a quién nos estamos refiriendo, Diego. Uno podría decir que si el evento que quisiera medir es a un día, poner las estatinas por un día, a uno le da claramente la sensación de que eso, digamos, la medida que vos elegiste, no te va a dar diferente. Y si en este tipo de poblaciones lo prolongás mucho en el tiempo, tampoco te va a dar muy diferente, porque va a pasar lo que decía el viejo Keynes, que en el largo plazo estamos todos muertos. En este caso sería en el corto plazo, por el tipo de población, estamos todos muertos. Entonces, finalmente me parece que lo que hicieron fue un balance entre eso y probablemente también en qué tipo de, si es plausible o no plausible que a una persona que tiene una limitada cantidad de vida, vos le provoques una aceleración de los tiempos, y 2 meses sería una cuestión que uno podría pensar, digamos, una reducción en la expectativa de vida como consecuencia que le suspende su medicamento. Digo, Sí, sí, tal vez ese, en términos blandos y no en términos duros de la estadística. como que el punto ese sería la mitad de la sobrevida estimada, básicamente, porque eran 13 semanas y ese sería como 8 semanas, ¿no? Más o menos. ¿Algún otro comentario? No los veo. Ahí está, Julio. Hola Julio, ¿tosiste o algo? Y ahora te estamos viendo, así que vas a tener que hablar. Estás muteado. Recién acabo de entrar porque llegué muy tarde. Así que recién me acabo de conectar en este instante. Bueno. Está bien. Bueno, lo acabamos de... Ahí te congelaste. Acabamos, bueno, medio de terminar de la presentación. No sé si... La cuestión es básicamente esta, ¿no? Es decir, la seguridad en retirar una medicación de tan frecuente uso como la estatina en pacientes que tienen una limitada cantidad de vida. ¿No? El estudio, ahora vamos a ver las cuestiones metodológicas, pero básicamente no ha encontrado que sea inseguro o sea no inferior que mantener las estatinas en este grupo de pacientes. ¿Cómo va? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo andas, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo, la verdad, confieso que no lo pude leer en detalle el estudio, solamente vi la presentación, que fue muy buena y resumió bien todo. A mí yo no termino de entender, ahí preguntaba Diego cuál es el rational para los 2 meses, yo no termino de entender cuál es el rational para el estudio, prácticamente. No lo termino, evidentemente no lo estoy agarrando bien. Entiendo que puede ser interesante ver si es seguro suspender las estatinas, asumiendo que uno puede desencadenar un evento grave al suspender las estatinas, algo que no está demostrado, por lo menos en otros escenarios yo no tengo conocimiento de que se sepa que esto es así, pero bueno, entiendo que puede llegar a ocurrir, digamos, alguien que está recibiendo la medicación en forma crónica, que como decía Javier, tiene por objetivo evitar eventos a mediano y largo plazo. Si eventualmente uno la suspendiera, podría generar un evento agudo. Supongo que a eso apunta el estudio. Y en ese sentido, no sé, digamos, la intervención en sí es una intervención relativamente sencilla. Uno del vamos tiende a querer desprescribir en este tipo de pacientes. Así que la idea sería ver que uno no los está matando, básicamente suspendiendo las estatinas. Y el estudio no tiene el poder suficiente para demostrar eso. Yo no estoy de acuerdo que un aumento de 3,5% en la mortalidad es no inferioridad. O sea, si ustedes me aseguran que
que yo voy a aumentar la mortalidad en un 3.5% al suspender las estatinas, yo no la suspendo ni loco, yo personalmente. Así que no termino de entender ni los resultados, ni el poder, ni el objetivo final del estudio. Por otro lado, algo que no mostraron, y me gustaría preguntar, porque de vuelta aclaro que no leí la publicación, si había algún tipo de análisis por el riesgo cardiovascular, porque entiendo que los pacientes que reciben estatinas pueden ser pacientes que tuvieron un infarto hace un mes o pacientes que les dieron en prevención primaria y lo vienen recibiendo hace 20 años sin nunca haber tenido un evento. El riesgo que tienen de tener un problema al suspender las estatinas es totalmente distinto de unos de otros. A lo mejor los excluyeron al primer grupo que mencioné, no sé, eso si me lo aclaran estaría bueno. Pero yo lo que tiro para la discusión es que no termino de entender si realmente este estudio aporta algo, si nos va a aclarar algo, aún si tuviera el poder suficiente y todo, no sé si nos permitiría tomar decisiones distintas a las que tomamos sin el estudio. Bien. En cuanto a los cardiovascular, digamos, se excluyeron a los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular activa. Estaban incluidos pacientes que tomaran las estatinas o por prevención primaria y secundaria, y en general los pacientes tenían un 60% de enfermedad cardiovascular. Así que, digamos, sí eran pacientes con enfermedad cardiovascular. Ok, muchas gracias. Sí. Está buena, si vos la explicabas la no interioridad en donde aparecía. Mientras ahí está. Quería ver. Mientras le respondo lo que pienso yo, Ariel, por qué uno puede hacer estudios de este tipo, y eso un poco en la discusión lo abren, y es en tratar de buscar información objetiva para la toma de decisiones en decisiones médicas compartidas. Me parece que eso fue un poco la intención, de decir, bueno, tenemos, así el estudio hubiese cumplido el comedido, tenemos cierta información respecto de la seguridad o la no seguridad y transmitir eso al paciente. De hecho, como decía Mauro al principio, de un potencial de pacientes elegibles de 1000 y pico, se quedaron con muy pocos porque muchos rechazaron la posibilidad de suspender una medicación como la estatina. Entonces, me parece que un poco la intención es esa, es ver si teniendo una información de mejor calidad, uno puede decirle a un paciente, estamos seguros que la suspensión de estatinas no va a tener un efecto adverso para su familiar, básicamente porque gran parte eran decisiones subrogadas incluso. No sé si, Tono, ¿vos querías decir algo acá? No. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, podemos pasar a la... ¿Querés pasar, Mauro, a lo que le pareció? Bien. Bueno, como para finalizar, utilizamos una evaluación de Gray para el evento principal, que fue la mortalidad. El riesgo relativo es ligeramente inferior, 1 en 17, en relación a la mortalidad que se vio de 23.8 en el grupo de control de intervención, que es ligeramente superior al grupo de comparación, pero dado, digamos, que es un estudio no cegado, los posibles sesgos, el rechazo que lleva a una población no representativa, un intervalo de confianza muy amplio que lleva a imprecisión y escaso número de eventos que baja la potencia, digamos, de la estadística, uno con esta valoración puede tener una certeza muy baja, es decir, que la suspensión de la estatina podría incrementar o tener un poco o ningún efecto en la mortalidad, pero la evidencia es incierta, ¿sí? O sea, del resultado uno podría ver que el efecto real sea sustancialmente diferente a lo que se estimó en este trabajo. Y en términos de eventos cardiovasculares, calidad de vida y medicación, mismas grados de certeza, en todos una certeza muy baja.
No sé si... Sí, ¿puedo hacer un comentario? A ver. Dale, Ariel, dale. ¿Ponés un segundo la diapositiva anterior que se ve mortalidad? Ahí está. Nada, aprovecho para hacer un poco de docencia con esto, que es lo mío. Lo primero es que cuando uno va a evaluar la certeza en la evidencia, uno tiene que definir en qué está evaluando la certeza. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es decidir si ese 3.5% más de mortalidad para nosotros representa un incremento en la mortalidad o representa una no diferencia importante en la mortalidad. Eso es lo primero que hay que decir, porque si no hacemos eso, después no podemos analizar la certeza. Por el mensaje que ustedes ponen ahí, dejan abierto que puede pasar cualquier cosa, pero esa no es la forma de evaluarlo. Entonces, a mi juicio, yo diría que hay un incremento en la mortalidad. Para mí, un aumento de 3.5% no es despreciable. Para mí, el umbral mío estaría más cerca del 1% o un poquito más abajo aún, para decir que no hay un aumento importante. Entonces, para mí 3.5 es un aumento. Entonces, ahí yo puedo juzgar cuál es la certeza en que hay un aumento importante si yo suspendo las estatinas. Entonces, ahí uno sí puede mirar si hay o no hay imprecisión. Y cuando uno mira el intervalo de confianza, uno ve que existe la posibilidad de que se reduzca la mortalidad en 4%. Por lo tanto, hay imprecisión, y la imprecisión es muy marcada porque atraviesa una serie de umbrales. O sea, si yo dije que mi umbral era 1% para la derecha y 1% para abajo, para decir que hay una reducción de la mortalidad, atraviesa los dos umbrales. Por lo tanto, coincido en que hay que disminuir 2 escalones la certeza por imprecisión. Así que ahí estamos de acuerdo. Después, el hecho de que el estudio sea no ciego, para mí, para este desenlace en particular, que es mortalidad, yo no le restaría certeza, salvo que haya algo que yo desconozco, pero en general cuando el desenlace es tan objetivo y es un estudio pragmático y todo, y uno trata de no ser tan exigente, yo no le restaría por esa cuestión. Sí, uno podría restar por el tema de la contaminación, y ahí uno debería pensar si la contaminación, uno debería pensar cuál es la dirección del sesgo que potencialmente podría existir a partir de la contaminación. Por lo que dijeron antes, la contaminación más fuerte se vio en el grupo de pacientes que había sido aleatorizado a no suspender, porque muchísimos suspendieron a pesar de no haberse indicado la suspensión. En ese sentido, lo que yo creo es que el efecto de un aumento en la mortalidad que estamos viendo ahí se puede haber visto magnificado, porque si los pacientes que estaban en la rama control en realidad no siguieron tomando las estatinas, en teoría se pueden haber muerto más por no tomar las estatinas, y esta diferencia que vemos podría ser más grande aún. Por lo tanto, la dirección del sesgo acá a mí me permitiría incluso no restar por riesgo de sesgo, pero es una decisión, digamos, que hay que discutir y hay que ver más en profundidad. Pero incluso uno podría decir que uno no resta por riesgo de sesgo por esa cuestión. Y después no sé si se me escapa algo, pero yo diría que la certeza es baja a muy baja, en que suspender las estatinas podrían tener como consecuencia un incremento importante en la mortalidad. Esa sería mi conclusión. Gracias. Yo me preguntaba así como grande. No te escucho, Javi, estás como muy lejos del mic. Está el tono. A ver, prendelo, tono. Hola. No. No, yo me preguntaba porque en esto de la desmedicalización, que me parece que también se habla mucho, sobre todo en ancianos y en gente que tiene una mortalidad a corto plazo, el reducir la cantidad de remedios, hablando de desmedicalización en ancianos, si uno no se plantea, antes de decidir si le aumentaría o no la mortalidad, si le estuviera dando ese fármaco en las condiciones en que está el paciente. Es decir, si alguien a quien estamos pensando en una mortalidad que no nos llame la atención en el próximo año, estamos pensando que lo beneficiaríamos dándole estatinas. Entonces, si no entra dentro del razonamiento de la desmedicalización, el contrapensamiento de decir, ¿estaría pensando que el darle estatinas lo beneficiaría? Están hechos estudios en que las estatinas los benefician con una mortalidad tan alta y a tan corto plazo, planteándomelo desde el razonamiento que nosotros solemos hacer para la desmedicalización en cualquier fármaco, ¿no? Donde
probablemente no estamos analizando estudios tan estrictos o tan profundos para retirar una medicación, sino que estamos pensando en si el paciente cumple condiciones en las cuales uno cree que lo beneficiaría dándosela. No sé si es un razonamiento válido acá a priori de ver un poco los resultados de este estudio. Y lo otro que quería preguntar, que por ahí me pierdo desde lo metodológico, es que si es gente con alta mortalidad en ese próximo año, probablemente iba a haber muchos eventos en esos próximos meses, pudiendo extender esos 2 meses a más tiempo. No me terminó de quedar tan claro en cuál era la mortalidad que si incorporaba la mortalidad estimada para pensar cuántos eventos iban a producir si lo extendía 6 meses, por ejemplo. En esa parte me perdí. Ahí podemos mostrar esta tabla, este gráfico del estudio, cuando hace el seguimiento de la supervivencia de los pacientes, al año más o menos llegaban a una supervivencia de 0,405, la mitad más o menos de los pacientes. Ibas a tener muchos eventos. 6 meses, 6 meses. Porque, no sé si Diego quería hacer un comentario, pero tal vez yo le respondo acá al doctor Freixas. Sí, son como dos preguntas diferentes. Si uno le agregaría estatinas a una población de pacientes como esta, yo creo que seguramente no. De hecho, uno podría hasta discutir en una población de muy ancianos con no poca expectativa de vida cuál es el beneficio de agregar estatinas para el tratamiento de la hipercolesterolemia. La pregunta acá es cuál es la seguridad de sacárselo, ¿no? Esto era lo que decían. Hago una pregunta. Este gráfico que muestran está puesto ahí, pero no hay un análisis, no hay un hazard de eso, porque las curvas se cruzan. O sea, lo que veíamos a los 2 meses es totalmente al revés a largo plazo. Podría ser interesante ver eso. Qué lástima que no. Por ahí perdieron muchos pacientes, no sé. Creo que solo está el log rank de eso, Ariel. No hay un hazard en ninguna parte del estudio. ¿Algún comentario? ¿Cerramos? Sí, yo de ese gráfico, en realidad es correcto que no haya un hazard justamente porque las curvas se cruzan, o sea que el hazard no tendría ningún sentido, pero yo creo que eso que estamos viendo ahí todavía nos saca más certeza a la conclusión que podemos sacar a 2 meses, porque si esperábamos un poquito más, cambiaba completamente el panorama y se veía exactamente lo opuesto, así que yo creo que esto nos sirve para decir que no sabemos qué pasa si suspendemos las estatinas. A priori yo tendería a pensar que no pasa nada. Por eso yo decía que la racionalidad del estudio, por lo menos no pasa nada a tan corto plazo, que es lo que decía Javier. Uno entiende que las estatinas no debería haber un efecto así catastrófico a muy corto plazo. Pero bueno, creo que el estudio termina aportando poco por las limitaciones metodológicas y incluso por los resultados. Y no sé si estamos en un lugar distinto al que estábamos antes de haberlo visto. Tal vez lo que sí es valioso es por ahí ver el tema de la calidad de vida y lo que piensan los pacientes, que realmente a veces, aunque sea un fármaco en 11, a los pacientes a veces les cambia dejar de tomar una pastilla, a veces el efecto psicológico es importante y eso, bueno, todos los que vemos pacientes lo sabemos, y eso por ahí sí es un dato que está objetivado en este estudio, como en otros también, y por ahí es interesante. Sí. No sé si ese es un dato tal vez anecdótico, porque bueno, son también poco número de pacientes, pero la aceptabilidad en dejar las estatinas me llamó la atención cuando lo leía, era mayor en los pacientes que lo financiaban de su propio bolsillo que cuando se lo financiaba algún sistema de seguridad social, ¿no? Los privados tuvieron más aceptación en participar del estudio y continuar la droga que los no. Así que eso me pareció tal vez algo a favor un poco de los costos, aunque los costos no sean importantísimos en este tipo de pacientes.
¿Alguna otra cosa más? Bueno, dejamos. Buenísimo, muy bueno. Bueno, Ariel, Diego, gracias. Nos está Julio por ahí. Les agradezco la participación y nos vemos en el próximo. Dale, un abrazo. Perdón. O en la cena almuerzo que todavía nos quedó, ¿no? Dale, sí. Sí, eso está pendiente. Rux creo que